es grabar y pues tenerle el insumo que les permita a ustedes acceder a la información en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, muy buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar a resolver ya nuestra guía, que consta de 3 problemas. El primer problema nos dice que hay un bloque que tiene una masa de 90 kilogramos, que se encuentra sobre una superficie que forma un ángulo de 15 grados y hay un coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie de 0,3. ¿Sí estamos en eso? ¿Tienen la guía a la mano? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces nos dice literal A. ¿Quién me dice cuál es el literal A? Consta que ustedes me acaban de decir que sí tienen la guía a la mano. Profe, creo que es dibuje DSL. Realice el DSL. Entonces vamos a comenzar por ubicar las fuerzas. Entonces lo primero que hago es ubicar el centro de masa, que es un puntico, y trazo la primera fuerza. Esa primera fuerza se va a llamar peso. El peso está siempre dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces es el que menos inconveniente tiene, está hacia abajo. Ya lo he representado. Voy a representar las otras fuerzas. Como el bloque está apoyado en una superficie, esa superficie le va a ejercer una fuerza que va a ser perpendicular a la misma superficie, ¿cierto? Y a esa fuerza la vamos a llamar fuerza normal. Entonces, dése cuenta que yo siempre debo estar diciendo quién está ejerciendo la fuerza. Si no puedo decir quién, pues no debería pintar o dibujar la fuerza. ¿Listo? El bloque, por estar ahí en esa posición, va a tener una fuerza de rozamiento, ¿no? Profe, no se ve el gráfico que usted está haciendo. Se ven más los No sé. cuadrados de la página que el bloque gráfica. Toca que lo corra un poquito a la derecha, por favor. Si están en el celular, les recuerdo que tienen que colocar el celular horizontal. ¿Ahí ya lo ven? Sí, señor. Bueno, listo. Me dicen que hay una cuerda. ¿Sí? Entonces, la cuerda va a ejercer una fuerza que va a ser paralela a la superficie, está dirigida hacia arriba. Y esa fuerza la vamos a llamar fuerza de tensión. ¿Listo? Y el bloque, según la información que me dan ahí, se está subiendo. Si se está moviendo hacia arriba del bloque, significa que va a haber una fuerza de rozamiento que va a estar dirigida en sentido contrario, ¿cierto? Y ese sentido contrario es paralelo a la superficie, ¿sí? Entonces va a estar dirigido de esta manera. Aquí vamos a tener la fuerza de rozamiento. Como no hay resorte, no hay fuerza elástica, ¿cierto? Ahí se me olvidó. Esa fuerza de rozamiento, como se está moviendo, como se está deslizando con velocidad constante, es una fuerza de rozamiento cinético. Antes solamente decíamos fuerza de rozamiento, ahora vamos a decir que fuerza de rozamiento cinético. Y con esto ya he representado las fuerzas, ese se llama diagrama de las fuerzas, y ahora debo hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces, el diagrama del cuerpo libre es simplemente tratar con un plano cartesiano de tomar la mayor cantidad de fuerzas. Entonces, el plano cartesiano que me permite ubicar la mayor cantidad de fuerzas es un plano que va a estar de esta manera. Sí, es el eje X y este viene a ser el eje Y. Si yo deseo ubicarlo de una forma más adecuada, lo voy a correr acá, enderezarlo. Entonces voy a tener una fuerza normal que está hacia arriba, ¿cierto? Una fuerza de tensión que está hacia la derecha.
sería la tensión. Esta es la normal. Tenemos una fuerza de rozamiento que va a estar dirigida hacia la izquierda. Que es un coeficiente, una fricción cinética, ¿cierto? Y finalmente voy a tener una fuerza que llamamos peso, y ese peso va a estar de esta manera. Y los ejes coordenados pues me van a quedar de esta manera. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Listo? Como aquí sobre el dibujo, voy a correr, aquí sobre el dibujo en la parte inferior me dice que hay un ángulo de 15 grados, ese mismo ángulo se va a formar acá. Aquí vamos a tener un ángulo de 15 grados. ¿Listo? ¿Ahí se alcanza a ver bien el dibujo? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, y a esto es lo que llamamos diagrama del cuerpo libre. Es ubicar las fuerzas en un plano cartesiano, todas las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto de estudio. ¿Listo? Que en este caso son 4 fuerzas. La siguiente pregunta que dice, aquí ya tenemos resuelto el literal. A, diagrama del cuerpo libre. Siguiente pregunta. El peso de la lavadora. Entonces, literal B. ¿Cuál es el peso de la lavadora? Entonces, el peso, ¿ahí se alcanza a ver bien? Sí. Sí, señor. Se calcula como el producto de la masa por la gravedad. Entonces, para esta temática vamos a tomar la gravedad con un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces me dicen que la masa son 90 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo cuadrado. Y me queda que el peso de la lavadora va a tener un valor de 90 por 10 me da 900 newton. Esos 900 newton son una fuerza, ¿sí? ¿Qué me indica que una cantidad sea una fuerza? La unidad. Entonces, si la unidad son newton o son dinas, me están indicando que son una fuerza. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta. Siguiente pregunta. Ok, profe. Literal C. La fuerza normal. La fuerza normal. Entonces, cuando nosotros vemos el dibujo, ¿cierto? Del diagrama del cuerpo libre, nos damos cuenta, ojo, acá tenemos el diagrama del cuerpo libre, nos damos cuenta que hay fuerzas que son paralelas, pero esta fuerza del peso no es paralela. Entonces, necesito dividirla en dos fuerzas que sean paralelas. Una que sea horizontal, que lo voy a dibujar aquí, mostrar qué otro color tengo. Me indican si lo alcanzan a ver, ¿listo? Entonces, una fuerza que va a ser horizontal, que es esta. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cierto? Este va a ser el peso en X. Buenos días, profe. Buenos días. Y una que va a ser vertical, que va a ser esta. Y eso lo vamos a llamar peso en Y. ¿Listo? ¿Ahí lo vieron perfectamente? Sí. Sí, Entonces la suma de estas dos me va a dar la diagonal, la del peso. ¿Listo? Eso es como si aquí queda su casa, ¿cierto? Y aquí queda la panadería. Usted no se puede venir desde su casa hasta la panadería de esta forma. Usted tiene que caminar, sí, tendrá que caminar este pedacito en X y luego caminar este pedacito en Y. Y ahí llegaría usted a la panadería. Usted no puede atravesar paredes. Esa es la parte de los vectores que debemos entender. ¿Listo? Entonces, yo debo hacer sumatoria de las fuerzas en X y sumatoria de las fuerzas en Y, aplicando la segunda ley de Newton. Lo vamos acá. Sumatoria de las fuerzas sobre el eje X. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? En el dibujo que les acabo de hacer. En este que aparece acá. la tensión. Entonces, tensión va hacia la derecha. ¿Y qué fuerza va hacia la izquierda? En este dibujo.
La fuerza cinética. No hay ninguna fuerza cinética. Hay fuerza de rozamiento cinética. Entonces, menos fuerza de rozamiento cinética. ¿Hay alguna otra fuerza que vaya hacia la izquierda? Miren el dibujo. El peso en X, ¿no? El peso en X. Muy bien. Menos el peso en X. ¿Listo? Entonces, tensión que va hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento cinético menos el peso en X. Esa, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Pero al leer el problema, nosotros nos damos cuenta que me están diciendo que el bloque se está moviendo con velocidad constante. Y la velocidad, al ser constante, significa que la aceleración vale 0. No está variando. Entonces nos va a quedar igual a 0. 0 por m me va a dar 0. Es decir, que 0 va a ser igual a la tensión menos la fuerza de rozamiento cinético menos el peso en X. ¿Listo? ¿Puedo calcular alguno de esos valores? Chicos, ¿puedo calcular alguno de esos valores? La del peso en Y, digo en X. El peso en X. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces les voy a hacer un dibujito acá con lo que hemos del diagrama del cuerpo libre. ¿Listo? Entonces tenemos una lineecita que va hacia la izquierda que lo va a llamar peso en X, ¿cierto? Una lineecita hacia arriba, hacia abajo, que lo voy a llamar peso en Y, y eso me va a dar una diagonal así con flechita, que lo voy a llamar peso. ¿Listo? ¿Qué conozco yo de lo que he hecho anteriormente? Yo sé que el peso vale 900 newton. Igual 900 newton. ¿Y qué otra información conozco? Conozco que aquí hay un ángulo de 15 grados. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces tenemos un ángulo de 15 grados acá. Y eso significa, mis muy estimados estudiantes, que ese ángulo de 15 grados que yo estoy viendo ahí, por teorema de Tales, que ustedes vieron en grado noveno, aquí ese ángulo va a valer 15 grados. Y vamos a comenzar a utilizar lo que vimos en la física del grado, perdón, en la trigonometría del grado décimo. ¿Listo? Entonces este es un triángulo donde yo quiero hallar peso en X, peso en Y conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto? Seno, si no estoy mal. Muy bien. Entonces, el seno de 15 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es peso en X, sobre la hipotenusa. Se lo voy a escribir acá. Sen de 15 grados va a ser igual al peso en X sobre la hipotenusa, que vale 900 newton. Por lo tanto, si yo quiero calcular el peso en X, me dice que el peso en X va a ser igual a 900 newton multiplicado por el seno de 15 grados. Eso es matemática, ¿no? Eso no hace parte de la física. Ya aquí nos hemos despedido de la física y estamos en un desarrollo netamente matemático. Listo, ya conozco el peso en X. Entonces voy a sustituir acá. Tensión menos la fuerza de rozamiento cinético menos el peso en X. Entonces el peso en X lo voy a hallar. Para eso utilizo mi calculadora. Voy a tratar de mostrarles la calculadora aquí en la pantalla. No alcanzo a colocarla completamente, pero creo que ahí se alcanza a ver. Entonces tenemos 900
C, 15 grados, igual. Me da 232.93. 232,93 newton. Entonces, menos 232,93 newton va a ser igual a 0. ¿Listo? Está restando, va a pasar a sumar. Tensión menos la fuerza de rozamiento cinético. Profe, se acercó la cámara, tiene zoom. Sí. Menos, va a ser igual. Está restando, va a pasar a sumar 232,93 newton. A esta la voy a llamar la ecuación número 1. La voy a encerrar por acá en un cuadrito. ¿Por qué lo voy a encerrar en un cuadrito? Porque es que no puedo hacer nada más. Tengo una sola ecuación y en esta única ecuación tengo dos incógnitas. La tensión y la fuerza de rozamiento cinético. ¿Listo? Lo otro que puedo hacer para ir resolviendo este problema es hacer la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y. Entonces me va a preocupar de todo lo que tenga que ver sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces me devuelvo a mi diagrama del cuerpo libre. Lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? La normal. La normal. Entonces, eso es positivo. No hay más fuerzas hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué fuerzas van hacia abajo? El peso. El peso en Y. ¿Listo? Ya me devuelvo acá. Listo. Entonces voy a hacer esta normal con un palito más largo para que no la confundamos con Newton. Eso debe ser Profe, qué igual. pena. No veo Vamos. la pantalla, veo la mano y el esfero nomás. Está Yo muy creo fuerte. que es tu celular, entonces más bien quítale el zoom porque se ve bien. ¿Será? Ay, sí. Gracias. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Que nuestro bloque no salta, ni se hunde. Entonces, la aceleración en Y va a valer 0. De tal modo que la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora debo calcular el peso en Y. Y para eso voy a utilizar este mismo triangulito que tenemos acá. ¿Cuál función trigonométrica me relaciona la hipotenusa, el cateto adyacente y el ángulo? Coseno. Coseno. Entonces vamos a trabajar acá. Coseno de 15 grados va a ser igual al peso en Y sobre 900 newton. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces el peso en Y va a ser igual a 900 newton multiplicado por el coseno de 15 grados. Y al hacerlo en la calculadora, coseno de 15 grados igual, eso nos viene a dar 869, peso en Y es igual a 869,33 newton. ¿Listo? Este es nuestro peso en Y. Entonces lo puedo sustituir acá. Normal menos el peso en Y, volví a escribirlo, igual a 0, normal menos 869,33 newton, debe ser igual a 0, está restando, va a pasar a sumar, por lo tanto la fuerza normal va a ser igual a 869,33 newton. Entonces, ojo que aquí ya acabé de calcular la fuerza normal. ¿Listo? Que era la pregunta número, o literal B. No, el C, fuerza normal. ¿Listo? Ahora me preguntan, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento cinético. Fuerza de rozamiento cinético. Entonces nosotros sabemos, porque esa la definimos las clases pasadas, literal D,
que la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la fuerza normal. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de fricción cinético? Chicos, 0.3. 0,3. ¿Por cuánto nos vale la fuerza normal? 869,33 newton. Es decir, que la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a... Lo podemos hacer aquí en la calculadora. ¿Se alcanza a ver la calculadora? Sí. Señor. Sí, señor. 0,3 por 869,33. Eso nos arroja un valor de 260,799. Entonces lo voy a aproximar. 260,8 newton. Entonces nuestra fuerza de coeficiente, nuestra fuerza de fricción cinética va a tener un valor de 260,8 newton. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que todas esas fuercitas y todas esas fórmulas que nosotros utilizamos para calcular las fuerzas, las debemos tener a la mano o memorizarlas. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos para el literal. Creo que es el literal D. Sí. Ah, no, el E. Ya nos queda la última. La fuerza de tensión. Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a utilizar este pedacito para optimizar material. Si ustedes se acuerdan, hubo una que encerré en color azul. Una ecuación que encerré en color azul. Que dice que la tensión menos la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a 232,93 newton. Entonces, la fuerza de rozamiento ya la calculé. Entonces, tensión menos la fuerza de rozamiento cinético. Eso me dio 260,8 newton. Debe ser igual a 232,93 newton. ¿Listo? Esa restando va a pasar a sumar. Tensión va a ser igual a 232,93 newton más 260,8 newton. Por lo tanto, la tensión va a tener un valor de... Entonces tenemos 232,93 más 260,8. Eso nos da un valor de 493,73 newton. ¿Listo? Y con eso he resuelto el punto número 1 de la guía. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ahí viene la pregunta. Profe, ¿y esto es importante? La respuesta es sí. Si usted no calcula bien las tensiones que debe soportar un cable o una cuerda, pues va a tener unos pequeños inconvenientes. ¿Listo? Por ejemplo, si usted maneja grúas y usted tiene que mover un container, perdón, y no calcula bien cuál es la capacidad de la cuerda, la cuerda se puede reventar, el container se cae y pues usted tiene que cancelar todos los gastos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ustedes pueden comenzar a construir un puente que va a tener cables para sostener el puente, y si ustedes no calculan bien la tensión de los cables, pues el cable se puede reventar y el puente se le puede caer.
Acuérdense de Chirajara, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es importante para aquellos que quieran ser ingenieros, arquitectos, ingenieros civiles, que van a ver mucha física, porque donde ustedes se equivoquen en uno de los cálculos, pues se le va a caer el puente. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a cuadrar nuestro tablero digital y voy a intentar comenzar con el punto número 2. Ojo que esa es la guía que ustedes tienen, ¿no? ¿Por qué estoy resolviendo los ejercicios? Porque yo me he dado cuenta que ustedes, mis muy queridos estudiantes, a la hora de resolver los ejercicios que tengan que ver con cuerpos en equilibrio, colocan las fuerzas para donde ustedes quieren, ¿sí? Y las fuerzas no van para donde uno quiere. Deben tener, pues, unas direcciones a las cuales se debe dirigir. ¿Listo? Entonces nos dicen que un semáforo, ¿cómo dibujo un semáforo? Un semáforo, ¿cierto? Pende de una cuerda. Aquí tenemos una cuerda, aquí tendríamos un techo. La masa de nuestro semáforo es de 20 kilogramos, ¿cierto? Y nos dice, dibuje el DCL, diagrama del cuerpo libre. Entonces, el cuerpo tiene masa, por lo tanto va a tener una fuerza que va a estar dirigida hacia abajo, que nosotros lo vamos a llamar peso. Está sostenido por una cuerda, ¿sí? Entonces la cuerda le va a hacer una fuerza hacia arriba, que nosotros le vamos a llamar tensión. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿el semáforo está apoyado en una superficie? Respóndanme. No, Por lo tanto, si no está apoyado en una superficie, no va a tener fuerza normal. ¿El semáforo está unido a algún resorte? no, No, No va a tener fuerza elástica. ¿El semáforo se está tratando de arrastrar sobre una superficie? no, Entonces no va a tener fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Sobre el semáforo hay alguien que lo esté empujando o moviendo? tampoco. No, entonces no van a haber más fuerzas. Entonces ya puedo comenzar a hacer ese diagrama del cuerpo libre, que es un diagrama del cuerpo libre muy sencillito, ¿cierto? Donde vamos a tener una fuerza hacia arriba que llamamos tensión y una fuerza hacia abajo que vamos a llamar peso. ¿Horizontalmente hay alguna fuerza? No, no hay fuerza. Entonces digo que aquí está el eje X, que aquí el eje Y. Listo. Y a este viene a ser nuestro diagrama del cuerpo libre. Entonces, pregunta de Michael Giovanni. Profe, ¿es necesario hacer los ejes? Pues, si usted ya maneja esta parte que solamente va a manejar el eje vertical, no hay inconveniente, no necesita colocar los ejes. ¿Sí? Pero si no lo maneja, pues haga todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces nos dice el literal A del ejercicio número 2. Dibuje el diagrama del cuerpo libre. Este es el literal A. ¿Listo? Calcule el peso del semáforo. Entonces vamos a calcular el peso. Peso es igual a masa por gravedad. La masa de nuestro semáforo son 20 kilogramos. Y la gravedad dijimos que la vamos a tomar como 10 metros por segundo cuadrado. Entonces el peso, 20 por 10 me da 200 newton. Es decir, que el peso del semáforo es de 200 newton. ¿Listo? Y ese sería el literal B. Nos vamos para el literal C. Calcule el valor de la tensión.
Entonces, yo digo, sumatorio de las fuerzas sobre el eje X. ¿Hay alguna fuerza sobre el eje X? No. Entonces eso va a ser igual a 0, porque 0 es el número que nos representa la ausencia de alguna cantidad. Sumatorio de las fuerzas sobre el eje Y. Lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, ¿cuál va hacia arriba? La tensión. La tensión. Menos. ¿Cuál va hacia abajo? El peso. El peso El peso. Y. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en Y. Pero como nuestro semáforo está estático, ahí la aceleración vale 0. 0. No se les olvide que hay aceleración cuando cambia la velocidad, ¿no? Entonces nos queda que la tensión menos, ¿cuánto vale el peso? 200 newtons. 200 newtons va a ser igual a 0 por m me da 0. ¿Está restando? Pasa a Pasa a sumar, sumar. entonces tensión va a ser igual a 200 newtons. Pero ya calculé la tensión. ¿Listo? Y con eso he resuelto el punto número 2 de la actividad. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. No, señor. ¿Los ejercicios están fáciles? Sí, obviamente, profe. Pues más o menos. ¿A qué se refiere con literales? Más o menos. Qué pena. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con literales? Qué pena. ¿Literal? Pues literal es esto. O sea, cada ecuación que se usa. Si usted habla del punto número 2, en el punto 2 hay unos literales. El literal A, el literal B y más adelante va a estar el literal C. Es el número de la pregunta, pero es que aquí no es un número, es una letra, entonces se dice literal. Vale, muchas gracias. Bueno. Listo, chicos. Hay 39 estudiantes en clase y van 31 respuestas. Hay 38 estudiantes, 31 respuestas, significa que 7 personas no han contestado la asistencia. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, entonces nos vamos para el ejercicio número, o el problema número 3 de la guía. ¿Listo? ¿Ahí se alcanza a ver el 3? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces nos colocan ahora un semáforo no colgado de una sola cuerda, sino está colgado de 2 cuerdas. Entonces hacemos nuestro semáforo. Y me tocó a pulso. ¿Cierto? Por aquí hay una cuerdita. Por acá hay una cuerda que va hacia allá. Y hay otra cuerda que viene por acá. ¿Listo? Nos dicen que aquí hay un ángulo de 59 grados. Y por acá hay un ángulo de 38 grados. Que la masa de nuestro semáforo es de 50 kilogramos. Y la pregunta es, calcule las tensiones. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces, voy a comenzar por el semáforo. El semáforo tiene una masa, ¿cierto? Va a tener un peso que va a estar dirigido hacia abajo. Estoy hablando del objeto que se llama semáforo. ¿Listo? Y hacia arriba, ese semáforo va a tener una fuerza que vamos a llamar la tensión número 3. Creo que ahí lo llaman la tensión 3. ¿Listo? Entonces, la tensión va a sostener al semáforo. ¿Listo? Pero, resulta y pasa que acá tengo un nudo. Y en este nudo van a estar siendo ejercidas varias fuerzas. ¿Listo? La primera fuerza es esa tensión. Pero, ojo, la tensión al nudo
¿Lo empuja hacia arriba o lo jala hacia abajo? Lo jala hacia abajo, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá para el nudo, la tensión 3 va a estar dirigida hacia abajo. ¿Listo? Mientras que para el semáforo la tensión está dirigida hacia arriba. Listo. Entonces, la cuerda número 2, ya veo cuál es la cuerda número 2. Va a estar jalando el bloque en esta dirección. Y a esa la voy a llamar la tensión número 2. Y la cuerda número 3 va a estar jalando nuestro nudo hacia el lado casi izquierdo en diagonal. Se hace que va a estar dirigido en este sentido. Y ese viene a ser la tensión número 3. ¿Hasta ahí estamos? Señor. Bueno, entonces nos vamos, ya dibujamos las fuerzas que actúan. Entonces solamente hay una pregunta, calcule el valor de las tensiones. ¿Cuántas tensiones tengo? 3 tensiones. ¿Listo? Entonces voy a calcular el peso del semáforo. 50 kilogramos por la gravedad, que son 10 metros por segundo cuadrado. Peso va a ser igual a 500 newton. Aquí estoy hablando en el semáforo. Ojo, semáforo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más sé del semáforo? Que la sumatoria en el semáforo, ojo, sobre el eje X vale 0. En el semáforo no hay nada horizontal. ¿Sí? Pero la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y va a ser igual a la tensión menos el peso. Y eso debe ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0, Michael? Porque no hay ninguna, porque no tiene ninguna fuerza que esté manipulando el semáforo. Sí, Entonces, claro, mire, hay dos fuerzas, está la tensión y el peso. Pero ¿por qué ese resultado me da 0? porque no hay nada que esté jalando el... Claro que hay algo. Está la Tierra jalándolo hacia abajo. ¿De qué esa fuerza se llama peso? Porque está estático. No, Porque no, está aquí, porque no se está acelerando. Donde no, se porque acelera el semáforo, sí, le eso. rompe la cabeza a alguien. ¿Listo? Entonces, tensión menos 500 newton debe ser igual a 0. Por lo tanto, perdón, aquí es la tensión 3, ¿no? Tensión 3 va a ser, está rezando, pasa a sumar a 500 newton. Eso lo puedo deducir del semáforo. ¿Listo? Entonces, ya calculé el valor de la tensión 3. Me hace falta calcular el valor de la tensión 2 y de la tensión... perdón, aquí es la tensión 1, en este dibujito. En este dibujito, por favor, corrijan. Esta que estaba de azul es la tensión 1. Ahí, sus pollos. ¿Listo, chicos? Señor. Señor. Bueno, voy a revisar. Han 35 que han contestado la asistencia. Significa que nos faltan 3 estudiantes por llenar la asistencia. Y tin. Listo, necesito este dibujito. Entonces, ojo, ahora me voy a ubicar en el nudo. ¿Se alcanzan a leer nudo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. en el nudo, sí, ya voy a tener un gran inconveniente. Entonces voy a dibujar las fuerzas para que ustedes las tengan ahí en cuenta. En el nudo. Tenemos aquí la tensión 2. Tenemos aquí la tensión 1.
Y tenemos hacia abajo la tensión 3. ¿Listo? Voy a hacer mi eje coordenado para poder construir mi diagrama del cuerpo libre. Entonces, ¿qué ángulo hay acá? Si aquí había un ángulo de 38, aquí va a haber un ángulo de 38 grados. Si aquí se forma un ángulo de 59, acá se va a formar un ángulo de 59 grados. ¿Listo? Ya con esa información, pues puedo arrancar. Sumatoria de las fuerzas sobre el eje X. Lo que va para la derecha es positivo, lo que va para la izquierda es negativo. ¿Cuál va para la derecha? La tensión 2. Sí, pero es que esa tensión 2 se divide en dos, ¿no? Se la voy a mostrar. Una tensión que va así horizontal hacia la derecha y una que es vertical que va hacia ¿dónde? Hacia arriba. Esa tensión es el resultado de estas dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va hacia la derecha? Va la tensión 2 multiplicado, como este viene a ser el cateto adyacente, multiplicado por el coseno de 59 grados. Menos, ¿qué va hacia la izquierda? Entonces, dense cuenta que esta tensión 1 se divide en una que viene de este lado, que es T1 en X. Aquí se me olvidó colocar, eso era rosadito, T2 en X. ¿Listo? T1 en X. O sea, la tensión 1 multiplicado por el coseno de 38 grados. Y eso debe ser igual a masa por aceleración en X. Creo que ahí ya se había salido de la imagen. ¿Listo? Ahora, el nudo no se va a caer, ni se va a estar acelerando. Por lo tanto, la aceleración vale 0. ¿Listo? Entonces vamos a tener T2 coseno de 59 grados menos T1 coseno de 38 grados debe ser igual a 0. Entonces voy a utilizar mi calculadora para quitarme todos esos términos de seno y de cosenos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 59? Niños, coseno de 59, ¿cuánto vale? 0,51. Entonces, 0,51 T2 menos. ¿Cuánto vale el coseno de 38? 0,78. 0,78 T1 debe ser igual a 0. Entonces, dése cuenta que aquí esto que era un problema físico lo he vuelto un problema matemático. Tengo una ecuación que tiene la incógnita de la tensión 2 y la incógnita de la tensión 1. Entonces, eso lo voy a encerrar en un cuadrito y lo voy a llamar la ecuación número 1. ¿Listo? Ya está encerrada en un cuadrito. Ahora, vamos a calcular que las fuerzas en el eje Y. Sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y va a ser igual a lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Entonces veamos el dibujito. ¿Qué va hacia arriba? Entonces hacia arriba va esta fuerza acá, que es T1 en Y. Y esta, que es T2 en Y. ¿Listo? Esas dos van para o hacia arriba. Entonces va a ser T1, como este viene a ser el cateto opuesto, entonces no se trabaja con el coseno, sino con el seno de 38 grados, más
T2, seno de 59 grados. Vamos acá, tin, tin. ¿Listo? ¿Y qué va hacia abajo? ¿Qué fuerza va hacia abajo? En el dibujito, ¿qué fuerza va hacia abajo? 3. La tensión 3. La tensión 3. Menos tensión 3 debe ser igual, ¿cierto? A masa por aceleración sobre el eje Y. Pero nuestro nudo no se está acelerando hacia abajo ni hacia arriba, por lo tanto esta aceleración va a tener un valor de 0. ¿Listo? Para quitarme todos estos inconvenientes, bueno, tenemos entonces T1, seno de 38 grados, más T2, seno de 59 grados, menos la tensión 3. ¿Cuánto me valió la tensión 3? 500 newton. Sí, 500 Sí, newton. 500 newton, muy bien. Todo eso debe ser igual a 0. ¿Está restando? Pasa A sumar. entonces aquí vamos a tener igual a 500 newton. Y por este lado vamos a transformar todo esto en números. Entonces, seno de 38. ¿Cuánto le dio? 0,71, profe. 0,61. Tensión 1 más seno de 59. 0,85. 0,85. T2, todo eso debe ser igual a 500 newton. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, tengo una incógnita, dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, a esta la voy a llamar la ecuación número 2. La encierro en un cuadrito y la llamo la ecuación número 2. Entonces, ya tengo, según mi ejercicio, ecuación 1, ecuación 2, incógnita 1, incógnita 2. Es decir, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Y ustedes ya se volvieron expertos en grado noveno en resolver. Eso lo pueden hacer por igualación, lo pueden hacer por sustitución, lo pueden hacer por eliminación o lo pueden hacer por la regla de Cramer. Ustedes vieron esos 4 métodos cuando estaban en grado noveno, ¿cierto? Muchachos. Muchachos. Señor. Sí. ¿Sí se acuerdan de eso en grado noveno? Más o menos. Pues en física es importante porque, si no se acuerdan, el problema que es físico, no se les olvide que la física utiliza la matemática como una herramienta. ¿Cierto? Entonces ustedes van a tener ahí unos pequeños inconvenientes. Entonces vamos a sacar en limpio nuestras ecuaciones. Entonces, según las ecuaciones, vamos a tener 0,51 T2 menos 0,78 T1 es igual a 0. Y 0,61 T2 más 0,85. Perdón, 0,61 T1 menos 0,85 T2 va a ser igual a 500. ¿Listo? Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué método me sirve a mí para resolver esas ecuaciones? Pues normalmente cuando están igualadas a 0, utilizo el método de sustitución. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación número 2. Entonces, tomo 1 y voy a despejar T2 o T1. Entonces tengo 0,51 T2 menos 0,78 T1 igual a 0. ¿Está restando? Pasa a sumar. Entonces, 0,51
T2 debe ser igual a 0,78 T1. Está multiplicando, pasa a dividir. T2 va a ser igual a 0,78 T1 dividido 0,51. ¿Listo? Entonces voy a hacer esta división. ¿Cuánto me da 0,78 sobre 0,51? 0,78 dividido 0,51. Eso me da. ¿Cuánto da? 1.52. 52, profe. 1,53. Sí, ¿Por qué da 53? para simplificarlo. No, lo estoy aproximando. Bueno, Porque es 52,9, entonces lo aproximo. Este pedacito lo voy a llamar 3. ¿Listo? Entonces ya sé que la tensión 2 es 1,53 veces la tensión 1. Entonces ahora tomo 2 y sustituyo. T2. Entonces, vamos a tener 0,61 tensión 1 más 0,85 T2 igual 500. Nos va a quedar como 0,61 Profe, no está en cámara, no T1. siguiendo. Ay, sí, ya se las corto. 0,61 T1 más Gracias. 0,85 T2, pero T2 vale 1,53 veces T1. Y eso debe ser igual a 500. Ahora hago esta multiplicación. 0,61 T1 más. ¿Cuánto me da 0,85 por 1,53? 0,85 por 1,53. ¿Cuánto nos dio? Chicos. 0.76. 0,85 multiplicado por 1,53. ¿Cuánto Profe, nos dio? da 1,305. Bueno, algo así me dio. 1,3. El 5 está por Bueno. allá en las 10 milésimas. Ah, T1, bueno, ¿no? profe. Y eso es igual a 500. Entonces, dense cuenta que aquí ya tengo una ecuación con un incógnito. 0,61 más 1,3, ¿cuánto me da? 1,91. T1 va a ser igual a 500. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 500 dividido 1,91. Por lo tanto, la tensión 1 vale 500 dividido 1,91. ¿Nos da cuánto? 261,7, profe. 261,78. ¿Listo? Y aquí ya le metemos la física. Entonces, la tensión 1 va a tener un valor de 261,78. Y acá estamos hablando de una fuerza, por lo tanto van a ser Newton. ¿Listo? ¿Qué más hace falta calcular? ¿Qué me hace falta calcular? la tensión 2. La tensión 2. Entonces yo me voy a devolver. Tin, 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 tin. Acá. La tensión 2 es igual a 1,53 multiplicado por lo que me dio abajo, que eran 261,78 Newton. ¿Listo? Y hago esa multiplicación. Tensión 2
261.78 por 1.53. ¿Cuánto me dio? 400.52. 400,52 newton. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos resuelto? Que la tensión 1 tiene un valor de 500 newton, que la tensión 2 tiene un valor de 400 newton y que la tensión 3 tiene un valor de 261 newton. Y con eso hemos resuelto y terminado ya el taller de la guía número 2. ¿Listo, chicos? Señor. Sí, Bueno, profe. entonces no tenemos disculpa de que no entendí, porque ya lo expliqué y ustedes no preguntaron como ya mucho. ¿Listo, muchachos? Señor. Bueno, mis muy estimados estudiantes, ¿qué tal estuvo el sonido? Bien. Sí, sí, bien. Bueno, Profe, una pregunta. No vi la tensión 3 ahí en la hoja. Un momentico. ¿Podría la pasarla tensión otra vez? 3 la resolvimos, fue la primera que hallamos. La tensión número 3 nos valió 500 newton. Ok. ¿Listo? Entonces, chicos, con esto pues voy a dar por terminada la clase. Muchísimas gracias por haberse conectado. Hoy tuvimos una participación de 38 estudiantes, que es más o menos un curso. O sea, tenemos como una asistencia del 33%. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando y que Dios quiera esto del paro pase pronto y podamos pues normalizar nuestra actividad académica. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Chao, profe. Bueno, Gracias, se cuidan profe. mucho. Bueno, un abrazo. Hasta luego, profesor. Bueno, chao. No se les olvide llenar la asistencia, ¿no? No se les olvide llenar la asistencia a los que no la han llenado. Ahí envío el link otra vez. Profe, tenía una pregunta. Señor. Pues resulta que pues yo en